Siempre en Vinotinto. 9:02 de la noche, regresamos aquí en Siempre en Fútbol por Circuito Líder. Nos escuchan en esta segunda hora en Valencia 106.7, en el Vigía 100.1, Puerto Ordaz 100.3 y San Cristóbal 91.1. Ayer Venezuela caía 1-2 con la selección de Italia, dejando buenas sensaciones, pero esta fecha FIFA está comprendida en 2 amistosos. El de ayer era en Fort Lauderdale, en Florida, y el domingo será contra la selección de Guatemala en Texas, otra región con bastante presencia de público venezolano. Incluso tendremos al colega Edwin Prieto por allá ayudándonos con Siempre en Fútbol con todas las incidencias de la selección nacional. Pero para entender un poco más del próximo rival de la selección nacional, venimos a jugar con Italia, ahora vamos a jugar con Guatemala. Tenemos en línea telefónica al señor Milton Meléndez, periodista guatemalteco de la cadena ESPN. Nos damos el lujo de hablar con una referencia al periodismo centroamericano para que nos explique un poco qué se va a encontrar Venezuela con la selección de Guatemala. Buenas noches, señor Milton, ¿cómo está? Buenas noches, Luis. Qué gusto me da, de verdad que es un privilegio saludarte a ti junto con el otro Luis. De verdad que qué gusto saludarlos y saludar a los hermanos y amigos venezolanos desde esta tierra bendita de Centroamérica, mi y su querida Guatemala. Bueno, señor Milton, vienen de un partido contra Ecuador. Preguntarle un poco cómo ven esta fecha FIFA, cómo ven a Venezuela y cuáles son las expectativas del equipo de Luis Fernando Tena para esta doble fecha eliminatoria, doble fecha de amistosos, no de eliminatoria. Bueno, para empezar, siempre es importante que una selección juegue contra rivales más que exigentes y sobre todo si son rivales que pues tienen una eliminatoria mucho más compleja, de un mayor nivel de exigencia que en la que regularmente se enfrentan las selecciones, en este caso Guatemala, ¿verdad? Nosotros aquí en Guatemala regularmente, cuando se habla de un amistoso con cualquier selección de Conmebol, siempre va a llamar mucho más la atención que jugar un amistoso contra cualquier selección de Centroamérica o incluso del área de la CONCACAF. Esto porque, a ver, solo para que ustedes tengan una idea, la selección de Guatemala y la selección de El Salvador históricamente son las dos que más se han enfrentado entre sí. Hablando, o sea, para Guatemala, por ejemplo, es el rival contra el que más ha jugado a lo largo de toda su historia. Y es el rival que tenemos a 2 horas y media de la frontera de nuestro país, a los hermanos salvadoreños. Entonces, enfrentarte contra rivales que mantienen regularmente los mismos rivales en tu eliminatoria, que son equipos que regularmente van a tener un nivel muy similar al tuyo, muchas veces te permite medirte más o menos para ir teniendo un termómetro, un parámetro de cómo más o menos te puede ir ya en la eliminatoria. Pero cuando enfrentas a rivales de mayor exigencia, que te puedan desnudar futbolísticamente hablando, siempre va a ser mucho mejor, mucho más positivo, porque aquí no te vas a engañar en lo absoluto. No te vas a engañar para nada, porque son rivales que no te perdonan un error, como muchas veces te pueden perdonar algunos otros en el área de CONCACAF. Entonces siempre será muy positivo enfrentar contra selecciones de la Conmebol, en este caso primero Ecuador. Guatemala ayer pierde 2-0, 2 errores, diría yo, le cuestan el partido a la selección nacional. Un error de marca en el primer tiempo, a los 8 minutos cambia por completo el partido. Le costó a Guatemala reponerse un poquito de esa primera caída, y luego en el segundo tiempo Guatemala hizo un buen partido al final, generó algunas oportunidades. Guatemala carece de goles, es un problema serio y no es nuevo, es desde hace bastante tiempo, y en un contragolpe la selección de Ecuador no perdonó para el 2-0. Entonces creo que esas fueron las tónicas del juego de ayer. Y contra Venezuela sabemos que la selección venezolana está haciendo una muy buena eliminatoria, que ha sacado resultados más importantes, no digamos en los últimos meses, como el de Brasil. Es una selección que tiene jugadores en otro tipo de realidades de fútbol a la que estamos acostumbrados en CONCACAF. Entonces, me parece a mí que va a ser un rival exigente. No me animo a decir si será más o menor exigente que lo que fue Ecuador. Lo que sí sé es que va a ser un rival muy exigente.
Buenas noches, señor Milton, gracias por su tiempo. Preguntarle por cuáles son los principales jugadores de la selección guatemalteca, los mejores futbolistas con los que cuenta Luis Fernando Tena para esta doble fecha y en general. Bueno, un gusto también saludarte. De esta selección de Guatemala que ustedes están viendo, esto es lo mejor que Guatemala tiene. Por ahí habrá uno o dos jugadores que por ahí puedan tener alguna oportunidad que el profesor Luis Fernando Tena los pueda llamar para lo que pueda venir más adelante, pero de ahí esta va a ser la selección de Guatemala que va a buscar la clasificación al Mundial del 2026. El único jugador que no está en estos partidos porque él mismo pidió no estar porque está atravesando un muy buen momento con su equipo y están atravesando un momento determinante como equipo también, es Nathaniel Méndez Lain. Él es un futbolista que es un extremo por derecha, que puede manejar los dos perfiles y que juega con el Derby County de Inglaterra y están peleando el ascenso a la segunda división del fútbol inglés, que es un futbolista que realmente marca diferencia para la selección nacional de Guatemala, a pesar de que cuando vino y estuvo en la Copa Oro y en algunos otros juegos de Nations League, no fue el mejor nivel el que mostró porque estaba fuera de temporada, físicamente le hacía falta y no estaba. Él es el único que hace falta. De ahí la selección que ustedes ven es la selección absoluta de Guatemala. El portero, que es un arquero que ha madurado mucho, Nicolas Hagen, él es el actual guardameta del Columbus Crew de la MLS, no ha tenido muchos minutos, apenas pudo debutar con el equipo alterno, con el equipo que milita en la MLS Pro. Luego está el defensa central, que es Nicolás Amayoa, él juega en el Politecnia del fútbol de Rumanía. Es un muy buen defensa, formado en una academia llamada FUTEC acá en Guatemala y que después estuvo con Comunicaciones hasta consolidarse después en Estados Unidos y luego pues vuelve a Comunicaciones y el buen desempeño, estar en selección, lo lleva al fútbol de Rumanía. El otro, y que me atrevo a decir que es el mejor jugador que tiene actualmente. 9:13 de la noche, regresamos con Siempre en Fútbol por Circuito Líder. Estamos hablando con Milton Meléndez, periodista guatemalteco, corresponsal de ESPN, para indagar un poco más de este amistoso que tendrá la selección venezolana, el último antes de lo que sería la Copa América de los Estados Unidos, donde está encuadrada con Jamaica, México y Ecuador. Casualmente Ecuador viene a ganarle 2-0 a Guatemala, un partido que nos explicaba el señor Milton que se fue por detalles, una Guatemala que va con todos los hierros, es la mejor versión de Guatemala y que le dirige Luis Fernando Tena, aquel que ganará la medalla de oro contra Brasil en los Juegos Olímpicos de Londres y que bueno, una dilatada trayectoria en el fútbol mexicano. Recordamos que Guatemala nunca ha podido clasificar a una Copa del Mundo. Ahora con el aumento de los cupos para estos nuevos formatos de mundial, bueno, se despierta ahí una nueva esperanza. Tenemos ya en línea otra vez al colega Milton Meléndez y le preguntábamos sobre la evaluación del proceso de Luis Fernando Tena. Todos los recordamos con ese oro con la selección de México, el Cepillo Peralta marcando los goles. Preguntarle un poco cómo ha sido su proceso en Guatemala, cómo ha sido recibido su trabajo, si también tiene injerencia en las categorías menores, si también ha dado algún consejo para el torneo local. Queremos saber un poco cómo ha sido todo este ciclo de Luis Fernando Tena. Bueno, pues te diría que primero Tena es un tipo, te puedo decir que personalmente lo he tratado ya varias veces en algún contacto periodístico y en alguna plática un poco informal también. Y es un tipo que lo que habla en cámara es un tipo que es el que habla lo mismo fuera de cámara. La verdad es que es un señor del fútbol, la verdad, por decirlo de alguna forma. Es un técnico que ya dio los primeros resultados. Él cuando vino a Guatemala, a él se le contrató para ser parte y liderar el denominado Proyecto 2026, que es finalmente la Copa del Mundo. Los objetivos que poco a poco se fue trazando junto con la Federación de Fútbol era primero lograr el ascenso a la Liga de Naciones A. Recordemos que Guatemala, después de aquellos 2 años de suspensión en los que no pudo jugar, le tocó venir y jugar desde la Liga de Naciones C, después en la B y después en la A. Pues él encontró a la selección de Guatemala en la B,
logró la clasificación a la Liga de Naciones A, logró la clasificación a una Copa Oro, cosa que no había sucedido antes, porque la última participación antes de la Guatemala de Tena en Copa Oro había sido por aquel contagio masivo de Curazao, lo recordarán ustedes, y entonces por eso a Guatemala le correspondía después ir, entonces fue prácticamente por invitación. Luego Tena llega, consigue la clasificación a la Copa Oro, y cuando llega a Copa Oro, tal vez como uno de los patitos feos del grupo, por decirlo de alguna forma, logra algo que no había logrado jamás, que era primero clasificarse a la siguiente ronda. Sí, ya se había logrado, pero nunca se había clasificado como primera de su grupo, y mucho menos hacerlo invicto en un grupo donde se enfrentó contra Canadá, que era una de las candidatas al título. Entonces me parece a mí que poco a poco fue cumpliendo los objetivos. Lamentablemente no logró el objetivo que también era clasificar a la Copa América, que se jugará en los Estados Unidos. Pero te diría que por el momento, yo te diría que puede ser más positivo que lo negativo lo de Luis Fernando Tena, sin lugar a dudas. Poco a poco le ha dado un estilo de juego a Guatemala, poco a poco ha ido tratando él de brindar ese estilo, esa idea, que es lo que realmente se necesita. Ahora ves a una Guatemala que juega un poco más ordenada, que no tira tanto la pelota, que intenta salir jugando. Entonces, ese tipo de situaciones yo creo que sí ponen a Tena como un técnico que va por buen camino, porque a él, aunque hasta este momento hubiera hecho las cosas de la mejor manera, y aunque las cosas hoy fueran las mejores y Guatemala estuviera clasificada a la Copa América, etcétera, y aunque hubiera estado otra vez jugando la Copa Oro, si Guatemala no clasifica al Mundial, será un técnico más, será algo más de lo mismo, porque Guatemala necesita ir a un Mundial. Hablando precisamente del Mundial, ustedes desde allá en Guatemala, ¿cómo evalúan la selección? ¿Realmente tiene chances de ir a la Copa del Mundo, tomando en cuenta la ampliación de cupos, también que ya las tres principales potencias, de llamarlo de cierta forma, México, Estados Unidos y Canadá, ya están instalados en la próxima Copa? Estoy de acuerdo con lo que has dicho. Guatemala tiene muchas expectativas de poder asistir a esta Copa del Mundo. Son 6 cupos directos y son 2 repechajes. Al final CONCACAF puede tener 8 puestos. Dije Guatemala, no dije CONCACAF puede tener 8 puestos directos en este mundial. Porque como bien decías, Estados Unidos, México y Canadá no te los vas a encontrar en el camino. Entonces prácticamente quedan 3 cupos para dividirlos entre el resto. Te diría que los que pelean son Jamaica, Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala, y por ahí tal vez Trinidad y Tobago. No sé si Haití, pero creería yo que Guatemala tiene que pelear. De hecho, el 5 de junio que inicia el camino es en donde Guatemala tiene que tratar de encontrar primero pasar a la siguiente ronda, que será la última en donde encontraría el boleto mundialista. Primero tiene que enfrentarse en el grupo E contra la selección de Jamaica, República Dominicana, Dominica, y el ganador del juego de repechaje entre las Islas Vírgenes estadounidenses y las Islas Vírgenes británicas, que les doy la primicia, acaban de terminar y acaban de empatar 1-1. Entonces todavía no se conoce quién es el último rival del grupo de la selección de Guatemala. De este grupo pasarán 2, pero la verdad en la siguiente ronda ya te topas con el resto de selecciones, donde te puede tocar Panamá, Costa Rica, Honduras, y Guatemala tiene que avanzar por lo menos de la primera ronda y después ya preocuparse del rival que le toque. Señor Milton, preguntarle un poco cómo ha visto la evolución del fútbol de CONCACAF desde el crecimiento de la MLS. Tienen varios jugadores en la MLS, Venezuela también. Antes capaz el gran centro para mandar a tus jugadores era la Liga Mexicana, pero no era sencillo ingresar ahí, y poco a poco los países centroamericanos han ido creciendo de la mano de la MLS. Usted que tiene más de 2 décadas en la cobertura del fútbol de la región, no sé si coincide conmigo, y va de la mano ese crecimiento de Guatemala y de otras selecciones, junto con lo que viene siendo esta liga que ya era potente antes de la llegada de Messi. Sí, estoy totalmente de acuerdo con esta liga que ya era potente. Esta MLS que nació como una liga de retiro para muchos, que nació como una liga para ir a tratar de hacer algo nuevo en el fútbol en los Estados Unidos. ¿Se recuerdan ustedes que incluso entre los reglamentos cuando inicia la MLS era que no podía haber empate, y que si terminaban en empate se iban a aquel denominado shootout,
que no era ni siquiera un penalti, sino era un 1-1 contra el guardameta desde afuera del área 16-50 y había que enfrentarlo, y que muchos partidos se definieron así, que era algo increíble que no se había visto nunca. Poco a poco la liga fue creciendo. De hecho, en esa liga fue en donde terminó de consagrarse Carlos el Pescadito Ruiz, que ustedes lo enfrentaron. Creo que le hizo gol a Venezuela en algún amistoso el Pescado, que ha sido y es hoy por hoy el máximo referente en ataque que ha tenido la selección de Guatemala, 69 goles en toda la historia, máximo anotador en toda la historia de Guatemala y de las eliminatorias del Mundial. Entonces, esa liga MLS ha ido creciendo y mucho. Ahora, por ejemplo, Panamá ya no tiene apuntados sus cañones directamente hacia los Estados Unidos, igual Costa Rica. Regularmente ahora los apunta a la segunda división o a la liga de ascenso de Portugal, de Francia, de España en algún momento, y algunos otros ya en la liga de expansión mexicana. Ahora es más difícil llegar a la MLS, ya no es tan sencillo como en su momento fue, ya no es una liga tanto de mercadeo para futbolistas de Centroamérica, que muchas veces antes los llevaban por el buen nivel y para tratar de llenar estadios en algunos estados. Ahora es una liga que independientemente que esté Messi o no, ya pasó por ahí Beckham, ya pasó por ahí Zlatan, ya pasó por ahí Kaká, entonces al final es una liga que ha crecido, que ya no es una liga para veteranos. Preguntarle cómo se vive en Guatemala los partidos de la selección nacional. Aquí en Venezuela había caído un poco tras en las últimas 2 eliminatorias quedar último luego del proceso de César Farías, y últimamente hay una gran efervescencia alrededor de la denominada Vinotinto. Incluso hay un meme que se ha vuelto viral del mano tengo fe, como un hermano tengo fe, nos hemos basado en la fe y ya han llegado los resultados. Preguntarle si en Guatemala también hay un eslogan, hay una manera de vivir estos partidos, si el domingo se reunirá la familia para ver este Guatemala-Venezuela. El público, yo no sé si esto pasa también en allá con ustedes en Venezuela, pero por ejemplo el público que va el domingo a domingo, sábado a sábado a ver a los partidos de la Liga Nacional no es el mismo público que sigue a la selección nacional. La selección se vuelve algo pasional, la selección es como este amor eterno de siempre, que aunque no nos vaya bien, la gente siempre va a la cancha, que si la selección va a jugar en el Estadio Nacional, aunque no le esté yendo bien, la gente va y llena el estadio, si no al 100%, por lo menos en un 70 o en un 80% de su capacidad. Entonces sí, la selección de Guatemala sí mueve pasiones. El aficionado guatemalteco es un aficionado que siente y mucho sus colores. Si Guatemala juega en Estados Unidos, Guatemala prácticamente juega de local. Y les adelanto, el próximo domingo Guatemala juega de local contra Venezuela en Houston. Se los puedo anticipar y les puedo apostar la cantidad de arepas que quieran a que Guatemala juega de local, porque es una cantidad tremenda de guatemaltecos la que hay en Houston. Entonces, recuérdense que el tema migratorio y todo ese tema melancólico, sentimental de aquel que busca mejoras para su vida y que migra a los Estados Unidos, cuando sientes cerca la presencia de la selección nacional es que te lleven un pedacito de tu país, y entonces eso hace que muchas historias que nadie sabe se junten todos en un estadio para apoyar a su equipo. Entonces la selección es otro tipo de cosa. Es muy, muy seguida en Guatemala, y yo creería que sí, mucha gente en algún restaurante, quizás se reúnan a ver el partido. No es un juego de eliminatoria, pero sí la gente lo va a seguir. Bueno, agradecido con estos minutos, señor Milton. ¿Se atreve a decir capaz algún resultado para el día domingo? No, la verdad es que no me atrevo. No, hace mucho tiempo dejé de decir ganamos. Hace mucho tiempo de decir no, esta vez perdemos, porque cuando muchas veces dije, basándome igual que ustedes como periodistas, me baso en la estadística fría, me baso en la estadística que considero, porque si te digo, mira, Guatemala le va a ganar a Venezuela, sería primero engañarme, porque sé que enfrente hay un rival muy complejo, muy complicado, que aunque viene de perder 2-1 contra Italia, perdió contra una campeona del mundo, que tiene jugadores interesantes y que es una selección que estoy viendo cómo juega. Si te digo que Guatemala va a ganar, sería irrespetar mi profesión e irrespetar mis ideales de decir lo que realmente considero. Si yo te digo que quisiera que Guatemala ganara haciendo un buen partido.
Eso es lo que yo quisiera, pero lo que sí creo es que sí va a ser un partido muy complicado. Quisiera ver qué Venezuela voy a ver, si es una Venezuela titular con una alineación tipo A o una selección con rotaciones tipo B para darle minutos a los que no han jugado tanto, que eso también juega. Entonces, no me atrevería a decirlo, la verdad. La verdad es que no, pero sí creo que Guatemala va a tener algunas variantes en la alineación que va a utilizar y sí creo que va a ser un buen partido. De hecho, Venezuela y Guatemala, cuando han jugado en tantos amistosos, regularmente son cerrados los partidos. Me tocó estar en el Brígido Iriarte en un 2-1 y fue un partido cerrado todavía. Y eso que tenían tremenda selección dirigidos por Páez, si mal no recuerdo, en aquella oportunidad. Entonces, creo que va a ser un buen juego. No me animo a decir quién va a ganar. Quisiera que ganara Guatemala, lo digo con todo el respeto de ustedes, porque todos vamos a decir aquí que queremos que gane nuestro país, porque es normal. Pero creo que va a ser un juego muy complicado. No me animo a decir que va a ser un juego tan abierto. Creo que va a ser un poco cerrado. Bueno, esperemos que sea un juego vistoso y Dios mediante, nos veremos en 2026 con una Guatemala y una Vinotinto jugando su primer mundial y ahí intercambiamos arepas por pepián, que entiendo que es la comida ya típica de Guatemala. Perfectísimo, perfectísimo. Miren que yo me quedé enamorado de Venezuela. Tengo grandes recuerdos de haber tenido la oportunidad de ir 2 veces. Me tocó ir en el avión a traer en la Copa del Mundo, en el Trophy Tour. Y luego estuve, sabes que les digo, conocí muchos lugares que me encantaría volver, como el Sambil, por ejemplo, y si dije una marca, lo siento, pero me gustó. Y estuve en la sede de Caracas FC, y recuérdense que también había un par de guatemaltecos jugando ahí, con Anzuategui jugaba uno, con Monagas jugó otro. Entonces, Venezuela la llevo por ahí muy, muy cerquita, aparte una gran colega y amiga como Geraldine Carrasquero, que es tremenda referencia. Entonces, creo que hay muchas cosas que me ligan a Venezuela. Bueno, señor Milton, súper agradecido con todos estos minutos. Hablábamos con Milton Meléndez, periodista de ESPN. Nosotros nos vamos a una pausa aquí en Siempre en Fútbol por Circuito Líder. CircuitoLíder.com. Partes.